Y en esta mañana, hermanos, más que agradecidos con el Señor por la fidelidad que ha tenido por cada una de nuestras vidas. Amén. Porque solo en su gracia y en su amor es que somos sostenidos. Hemos podido, de verdad, hermanos, que cada día ver esa fidelidad y ese amor. En esta mañana vamos a inclinar nuestro rostro para estar poniendo delante del Señor la palabra que corresponde al día de hoy, para que sea su Espíritu el que siga hablando según cada uno de nosotros, perdón, lo necesite. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, porque sabemos, eterno Dios, que tú eres el que vienes a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, a enseñarnos, Señor, a guiarnos, Padre, a seguir trayendo el consejo bíblico, Padre, porque sabemos que tu palabra es el sustento, Señor, que viene a fortalecer nuestras vidas, a darnos guianza, a darnos luz, Señor, a mostrarnos el camino, Padre, por donde debemos seguir, Señor. Por eso tu misma palabra nos enseña que ella es lámpara a nuestros pies, eterno Rey. Que cada día, cada uno de nosotros podamos usar de esta palabra, de esta luz, para caminar, Señor, por donde quiera que tú, Señor, nos lleves, sabiendo que tu testimonio debe de ser visto en medio de tu iglesia, Señor, y en medio del mundo. Bendice cada maestro, cada niño, cada joven, Señor, cada adulto que se encuentra en este recinto, Padre, que cada uno de nosotros con la bendición tuya, Padre, recibamos sabiduría de lo alto, entendimiento, Señor, claridad de tu espíritu, Padre, para que la palabra quede, Señor, inscrita en las tablas de nuestro corazón. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de tu palabra siempre, amado Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Y en esta mañana continuamos con la enseñanza que hemos venido trayendo, una enseñanza que lleva por título para cada uno de nosotros lo que es poder nosotros venir a hacer ese ejército en orden de batalla. Un ejército que está dispuesto, que está en orden, que tiene que prepararse para que cada uno de nosotros como ejército estemos dispuestos a pelear esas batallas del Señor. Hemos venido, hermanos amados, en esta enseñanza viendo cómo el Señor ha llamado a su iglesia a que se prepare, cómo el Señor nos llama cada día para que enfrentemos aquellas luchas que cada uno de nosotros puede vivir a diario, aquellas situaciones adversas, puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser simplemente, hermanos amados, en el diario vivir con los compañeros de colegio, de universidad, a donde quiera que estemos, porque tenemos que estar conscientes que la lucha que nosotros tenemos, dice su palabra, no es contra carne y sangre, o sea que siempre va a haber un opositor. Va a haber la parte del enemigo que desde que Dios estableció al hombre en el huerto del Edén, Él propuso en su corazón quitarle el lugar a Dios en el corazón del hombre. Y con eso es que cada día nosotros venimos luchando para que ese adversario no nos saque de la voluntad de Dios, no nos arrebate de lo que Dios estableció para cada una de nuestras vidas. Y en esta enseñanza, hermanos amados, estamos en el punto 4, viendo lo que es el reclutamiento y el equipamiento que Dios ha venido teniendo, cómo Él nos recluta para ser sus hijos, para ser sus guerreros, para ser esos hombres valientes y dispuestos, cómo nos llama, cómo nos toma de su mano para que podamos cumplir. Pero no solamente nos recluta, hemos estado viendo que Él nos equipa. Y cuando estamos hablando de este equipamiento, estamos hablando de cómo el Señor se encargó a través de su palabra, a través de su consejo, a través de su Espíritu Santo, a que cada uno de nosotros, si hacemos uso de las Sagradas Escrituras, si hacemos uso de la palabra, podemos conocer cuáles son esos elementos de combate que Dios nos da para que nos podamos defender. Cómo es que podemos nosotros cada día tener esos accesorios, esos implementos que nos ayudan a poder mantenernos firmes delante del Señor. Y en el punto 4, 2, 1, hemos venido viendo esos elementos de combate a donde nos hemos basado en el libro de Efesios 6, de los versículos 14 al 17, a donde hemos estado estudiando la armadura de Dios, cómo el Señor nos otorgó esa armadura. Pero no solamente hemos visto que Él nos otorgó esa armadura, sino que viendo ahí el libro de Efesios capítulo 6, versículos precisamente 14 al 17, que es donde estamos estudiando,
Una de las cosas que el Señor nos enseñó en el inicio es que nos dijo, estad pues firmes. O sea que es algo donde no debe de haber fluctuancia. No podemos nosotros decir hoy sí quiero, mañana no quiero. No podemos decir hoy me siento con ánimo, mañana no tengo ánimo. Tenemos que estar firmes, una firmeza que sin importar cómo nos sintamos de ánimo, cómo nos sintamos de salud, cómo nos sintamos aún con lo que vivimos en el medio ambiente, con lo que se vive en el mundo, usted esté firme entendiendo que como hijo de Dios tiene una batalla que pelear. Y es donde entonces esa firmeza nos mantiene a nosotros estables, nos mantiene ceñidos, no cambiando ante la adversidad, no entrando a huir ante la adversidad, sino sosteniendo la palabra de Dios, sosteniendo lo que Dios nos ha mostrado, ha trabajado en nuestra vida. Si ha trabajado nuestro carácter sosteniendo firmemente esa posición a donde no es que hoy voy a estar sin gritar y mañana ya vuelvo a gritar. No, una firmeza, una constancia en nuestra forma de actuar. Y para esto estuvimos viendo el literal A, porque empezamos a estudiar precisamente en el capítulo 6, versículos 14 en adelante, a donde nos decía, estad firmes. Estudiamos claramente cómo debemos de ceñirnos los lomos. Nos decía el Señor que los lomos se deben de ceñir ¿con qué? Con la verdad, con la verdad. Y vimos que sostener esa verdad es sostener lo que Dios ha trabajado en nuestra vida, la confianza, la seguridad. Sostener esa verdad es que nosotros podamos venir con claridad a sostener la doctrina de Jesucristo, a entender que todo lo que Cristo hizo, aún su muerte, su resurrección, sus padecimientos, el dejarnos al Espíritu Santo para una transformación, esa es la verdad que cada uno de nosotros debe de sostener, ceñiendo nuestros lomos, ciñéndolos, de manera que no nos altere absolutamente nada nuestra fe, nuestra profesión, aquello que hemos determinado, declarado. Quedamos ahí amarrados, sosteniéndonos, ciñéndonos, poniéndonos el cinto para que no se nos vaya a caer en medio de la batalla, para que no vayamos a perder la posición de guerra. Y empezamos a estudiar también el literal B. En el literal B estábamos viendo precisamente en el versículo 14, a donde se nos decía en la parte C de ese versículo, también diciendo, vestíos con la coraza de justicia. Entonces ya vamos viendo que tenemos la verdad, pero también tenemos una coraza de justicia. Dentro de esto habíamos visto cómo es necesario ponernos esa coraza, una coraza que, como estudiamos la semana pasada, cubre los órganos primordiales del ser humano, los importantes, los órganos internos. Esa coraza de Dios viene a cubrir el corazón, viene a cubrir los pulmones, viene a cubrir el hígado, viene a cubrir inclusive los riñones, porque cubría la parte trasera, la parte lateral. Entonces, hermanos, dentro de lo que es ponerse esta coraza, es poder entender que Dios nos pregunta o nos insta, sería la palabra, nos insta, nos estimula a que usted y yo, con la coraza de Dios, con esa coraza de justicia, resguardemos nuestros sentimientos, resguardemos todas aquellas cosas que a lo largo de la vida pueden causarnos dolor, amargura, resentimiento, pueden venir a causarnos inclusive diferencias, y que podamos nosotros a través de esa coraza vestirnos adecuadamente para una protección, para que nada nos dañe, para que no podamos nosotros recibir debilidad. Y sobre todo, hermanos, recordando que los órganos internos primordiales, si son tocados, exponen a la persona ¿a qué? A la muerte. No es algo como que si a usted le hieren el corazón, usted puede decir, me voy a recuperar rápidamente. No, depende. Si es un mini infarto tal vez, pero si aquello se dañó completamente, no hay posibilidad. Entonces es importante que entendamos que esa coraza debe de ser utilizada por cada uno de nosotros de manera continua para que el adversario no nos destruya. Y esa coraza, decía ahí el libro de Efesios 6 en el versículo 14, es una coraza de justicia. No es una coraza como la que estuvimos viendo que utilizaban los guerreros romanos,
que simbólicamente Pablo la utilizó para que pudiéramos entender la armadura, pero no es de cuero, es una coraza que tiene que formarse de justicia. Y cuando hablábamos de la justicia, entendíamos, hermanos amados, que la justicia, de acuerdo a lo que dice el diccionario Strong, es equidad. La justicia es equidad de carácter o de acto. Específicamente dice que es la justificación cristiana. Es esa justicia, esa justificación que en primera instancia todos los hijos de Dios recibimos a través de Jesucristo, como estudiábamos en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 1. ¿Recuerdan? La escritura nos dice: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Entonces, antes de estar nosotros en Cristo, la Biblia nos dice que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero venido Jesucristo, habiendo dado su sangre por cada uno de nosotros, vino a que todo aquel que desee recibir esa sangre para perdón de pecados vuelva a tener comunión con Dios. Y cuando usted y yo reconocemos que somos pecadores y que solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre, entonces viene esa justificación. Viene Cristo por medio de la fe y a través de su sangre y nos justifica y tenemos acceso nuevamente, comunión, relación con Dios. Tenemos libre acceso, dice la Escritura, a poder tener comunión con el Padre. Pero estábamos estudiando entonces, hermanos amados, que una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y esto lo terminamos viendo en el libro de Efesios capítulo 4, a donde les voy a pedir que abramos la escritura. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y la semana pasada, habiendo estudiado este pasaje de manera detallada, podíamos entender que aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos indica: despojaos del viejo hombre. O sea que le corresponde a la persona, al creyente, al cristiano, despojarse. Y despojarse significa deshacerse, significa desechar, dejar a un lado. ¿A quién vamos a dejar a un lado? A ese viejo hombre, a la naturaleza carnal que habita en nosotros. Esa naturaleza que se formó antes de nosotros tener a Cristo como Salvador en nuestra vida. Esa naturaleza que se estableció en defensa, que se estableció, hermanos amados, en fuerza para poder sobrevivir. Porque nosotros, cuando estábamos sin Cristo en el mundo, tratamos de sobrevivir a todas las situaciones que independientemente cada uno de nosotros vivió. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que Satanás se hizo cargo de venir a traer en contra nuestra adversidad para que nosotros estuviésemos en enemistad con Dios. Ese viejo hombre con costumbres, con vicios, ese viejo hombre que llegó a actuar de una manera a donde pensó que era la única forma de sobrevivencia que tenía. Al venir nosotros a Cristo y tener comunión con Dios, ya tenemos que empezar a depender del nuevo hombre, del que es creado no a la imagen del terrenal, sino del que es criado según el reflejo y la imagen del celestial, o sea, la imagen de Cristo. Es ahí donde tenemos que conocer cuál es el carácter de Cristo para nosotros formarnos en este nuevo hombre. Este nuevo hombre con el carácter de Cristo, de acuerdo a lo que dice acá el libro de Efesios, es de acuerdo al versículo 24, según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y veíamos, hermanos amados, que Cristo se mantuvo firme, entendido en ese carácter. Si nosotros tenemos que volvernos a ser según ese nuevo hombre creado en Cristo en justicia, tenemos que empezar a aplicar esa justicia como Cristo la aplicó. Y voy a llevarlo a algo muy sencillo.
Cuando a Jesús le trajeron a la mujer adúltera y la pusieron delante de él y le dijeron, esta mujer adúltera merece ser apedreada porque fue encontrada en el acto. Eso lo dice la ley y era una verdad. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su actuar? ¿Cómo fue su carácter en ese momento? ¿Cómo fue esa justificación que él entendía? Cristo no perdió la paciencia. Cristo no se volvió a atacarlos a todos. Si leemos la escritura, dice que cuando se la trajeron, él oyendo lo que decían, se inclinó y empezó a escribir en tierra. ¿Qué escribió? No lo sabemos. Puede ser que a lo mejor estuviera dibujando solo una casita, no sabemos. Se agachó ahí, como cuando uno quiere pasar un ratito de tiempo en algo que lo distrae, ¿cierto? Cuando usted va a la playa, uno generalmente agarra en la arena y empieza a hacer ahí dibujitos. Y Cristo escribió algo. Y cuando todos terminaron de hablar, solamente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se manifestó la ecuanimidad, se manifestó la justicia, se manifestó el mantener su carácter en una forma igual. Al punto, hermanos, que cuando él levantó la vista, dice que ¿a dónde estaban todos los que la acusaban? Chao, chao. Solo estaba la mujer. Y se volvió a ella y le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Se manifestó la justicia de él. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos confrontados en medio de nuestras situaciones y el Señor nos dice que nos vistamos según el nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad, ¿cómo reaccionamos en esa justicia ante las circunstancias? Cuando usted tiene una circunstancia adversa con su jefe, con sus compañeros de trabajo, con las personas que convive, con su esposo, su esposa, sus hijos, cuando se vienen y dicen la ley dice que usted está haciendo esto mal hecho, y es una verdad, porque esos hombres no estaban mintiendo, la encontraron en el acto y la ley decía merece ser apedreada. ¿Mantenemos equidad de carácter? ¿Quedamos ecuánimes? ¿O reaccionamos según el viejo hombre? Si este me dice 1, yo le digo 10. Si me quiere pegar, me le voy encima y le arranco las mechas. ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? Porque, hermanos, si fuésemos como el Señor Jesús y no nos podemos agachar a escribir en tierra, recuerdo que antes había una publicidad que decía cuente hasta 10. ¿Se acuerdan? 1, 2, 3. Si usted no tiene la capacidad de reacción inmediata, cuente hasta 10. Escriba en tierra. Tomemos el simbolismo. Respire y luego reaccione según el nuevo hombre creado según la justicia y la santidad. Y veíamos la semana pasada, hermanos, que este actuar según la justicia ya no es solamente la justificación que nosotros recibimos por medio de Jesucristo, porque la justificación que nos da comunión con Dios, ahí usted no tiene nada que hacer más que creer que Cristo lo justifica. Lo único que hay que hacer es creer que a través de Jesucristo somos justificados. Pero una vez que venimos a Cristo, Él empieza a generar un nuevo hombre en cada uno de nosotros, una nueva criatura. Y es ahí donde le corresponde a ese nuevo ser, al que se está formando dentro de usted, al que se está formando dentro de mí. A ese nuevo ser le corresponde empezar a actuar en justicia. Por eso dice, despojados del viejo y revestidos del nuevo. Nos corresponde a nosotros. Vamos a pasar en esta mañana a ver el libro de Apocalipsis capítulo 19. Para ir entendiendo a través de la palabra cómo es que el Señor a través de la escritura nos enseña a dónde está esa justicia, cuáles son nuestras justicias hoy en día. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9. Dios es bueno. Dice la escritura que Él nos enseña provechosamente.
Para provecho nos enseña el Señor. Apocalipsis 19, leo para ustedes el versículo 7 y 8. Por favor, sigan la lectura si tienen su Biblia ahí a mano. Dice la escritura en el versículo 7 y 8 del capítulo 19 de Apocalipsis: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, cuando el Señor en el libro de Efesios nos dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la verdad, nos está llevando a entender que nosotros tenemos que venir a ponernos unas ropas. Por eso habla de vestirse del nuevo hombre. Tenemos que agarrar a ese nuevo hombre y ponerlo en cada una de nuestras vidas. Dice la escritura que la iglesia debiera de gozarse y alegrarse, porque dice el versículo 7 que leíamos, que en ese gozarnos y alegrarnos y darle gloria a Dios, va a llegar el momento de celebrar las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero, hermanos amados? La mayoría de nosotros sabemos que Jesucristo prometió venir por segunda vez. Lo que hicimos ahora de tomar la cena del Señor, dice el libro de Corintios, que cada vez que practicamos eso, anunciamos que Él vuelve a venir por su pueblo. Jesús va a venir por su iglesia. ¿Por qué es que se predica el evangelio? Porque Cristo quiere, cuando Él vuelva, encontrar a toda la humanidad, ojalá dispuesta y preparada para ese encuentro con Él. Dice que su iglesia, que son aquellos que aceptan a Jesús y que se permiten a través del Espíritu de Dios una transformación genuina, están siendo preparados para recibir al Señor en esas bodas del Cordero, donde va a haber una gran fiesta, hermanos, porque es el encuentro de Jesucristo con su pueblo, donde vamos a celebrar. Por eso dice ahí, gocémonos y alegrémonos. Y dice que a su esposa se ha preparado. Cuando habla de su esposa, está viendo de esa prometida. ¿Sabe usted que todos los que somos hijos de Dios somos esa prometida de Él? Él es el amado y la iglesia, sin importar el género que usted tenga en este momento, usted es la iglesia, la esposa que se prepara para encontrarse con el amado. Ahora, dice que a la iglesia se le ha concedido. Conceder es darle algo. Conceder es otorgar. Ahora, como iglesia que es usted de Jesucristo, como prometida, ¿está usted haciendo uso real de ese derecho que se le ha dado? Porque se nos ha concedido, ¿qué? Prepararnos. Dice, se nos ha concedido a su esposa, se le ha concedido prepararse. Y ahí es donde, hermanos, está usted en esa preparación. Y esto, la Biblia en sí fue escrita en parábolas para que nosotros la podamos entender. ¿Por qué está trayendo esta comparación? ¿Quiénes de los que en algún momento se han casado no saben o no recuerdan o no nos podrían explicar lo que es el tiempo de la preparación para la boda? Es algo fácil, ¿verdad? Usted decidió casarse hoy y se casó mañana, ¿no? Empezando que una vez que usted llegó a encontrar a ese prometido y fijaron una fecha, entonces usted empezó a ver qué quería, cómo quería, de qué manera se vestía. El Señor, hermanos amados, a través de llevarnos a Dios por medio de Jesucristo, nos está dando oportunidad. Usted sabe que el tiempo de oportunidad para que usted se prepare para el encuentro con Jesús es mientras usted tiene vida aquí en la tierra y mientras respira. El tiempo de oportunidad para la preparación no es después de la muerte,
porque la Escritura nos dice que el que muere dejó de ser, nada sabe, está durmiendo hasta el día en que Dios lo despierte, sea para vida eterna o condenación eterna. Porque Dios ha querido de muchas maneras hablarle a la humanidad para que la humanidad, mientras tenga vida, entienda que hay esperanza, y esperanza para que se prepare para el encuentro con el Señor. Esperanza para que pueda decir: se me ha concedido la salvación, la cual voy a cuidar con temor y temblor, la cual voy a venir a trabajar cada día en lo que vivo y en lo que enfrento. Y por eso es que el Señor nos dice que nos está llamando como ejército para equiparnos, porque mucho pueblo de Dios está dormido. Mucha iglesia no entiende que es el tiempo de preparación, y en esta preparación, hermanos, nadie se puede medir el vestido por usted, porque no le va a quedar. Imagínese que uno mande a la novia, a la mejor amiga de la novia, a que se talle el vestido de la novia. ¿Cómo queda eso el día de la boda? O que mande a la mamá de la novia que se talle el vestido de la novia. ¿En qué cabeza cabría una cosa semejante? Y hermanos, yo no sé, pero las experiencias que yo he tenido por el privilegio de tener 3 hijas y por ser yo mujer, es que me tocó llevar al altar a 4. Yo primero y 3 más después. Y me acuerdo que en esos preparativos fuimos a tallarle el vestido a la novia una semana antes. 2 días antes nos dijeron: venga de nuevo. Y le tuvieron que volver a meter. Y el día de la boda, porque gracias a Dios soy media adelantada, me traje unas gasillas de esas que le ponían a los pañales, porque una de las novias me decía: se me cae el vestido. Porque usted sabe que cuando uno está en el estrés de casarse, puede perder peso. Y se lo habían tallado 2 días antes. ¿Por qué les traigo este ejemplo? Porque si yo me estoy preparando para las bodas, me tengo que tallar el vestido todos los días, hermanos. Espero que me entiendan la parábola, el gráfico. Usted tiene que meterse en ese vestido todos los días. No vaya a ser o que le quede grande o que le quede chico, porque ninguno de los dos es adecuado. Dice que a la iglesia se le ha dado a su esposa la oportunidad de prepararse. Redime usted todos los días el tiempo como para saber si se está preparando con el Señor. Y hermanos, no crean que prepararse es que usted tenga que estar 24 horas ahí orando. No, no, no. O que usted diga: uy, es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Hermanos amados, claro que hay que leer la palabra, porque si no, ¿cómo conocemos? Hay que orar porque uno habla con el prometido. ¿O usted era de las que no le gustaba que la llamaran? ¿Ah? ¿O el novio era de los que no le gustaba llamar? Yo no sé, pero yo me acuerdo que los papás eran: mire, ¿hasta cuándo? ¿A qué hora se va a acostar a dormir? Ya por ahí se ríen mucho, yo no sé por qué se reirán. ¿Se acuerdan? Bueno, claro, queremos hablar con nuestro prometido, hay que orar, hay que hablar con Dios, hay que hablar con Cristo. Así como hablaba con la pareja, quiero hablar con Él. Me voy a tallar mi ropa todos los días para estar segura que cuando Él venga me encuentre lista, preparada, que diga: mira esta novia, qué hermosa que se ve. Pero lo más importante, además de hablar y de leer la palabra, son las acciones. Las acciones. Por eso el versículo 8 dice: se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Pero dice claramente: el lino fino es ¿qué? El lino fino es las acciones justas. O sea que el vestido, hermanos, no me está diciendo que es un encaje que usted puede ir a comprar a Francia. No me está diciendo que es un lino que usted puede traer, no sé, Israel tiene muy buen lino y otros países. No, 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 no. Es un lino, hermanos amados, que es personal, que lo prepara uno.
que ese lino, esa tela que usted prepara, usted la tiene que trabajar día a día. No sé si han visto un telar y cómo se trabaja. Se mete un hilo de un lado, se mete un hilo del otro, se jala, se talla. Esas son las obras que usted y yo tenemos que hacer con nuestra forma de hablar, con el buen trato, con la amabilidad, con el ser agradecidos. Nos levantamos, abrimos los ojos y decimos: Señor, gracias en esta mañana por el aire que me das, porque respiro y tengo vida. A veces, hermanos, nos levantamos y decimos: ay, es que me duele la cintura, qué pereza, qué dolor de rodilla, uy, cómo me duele la espalda. Este viejo hombre se deshace. Este cuerpo, hermanos, dice la Escritura que tiene que acabarse, pero tenemos uno en los cielos, no hecho de manos de hombre. Si yo entendiera cómo tejer mi lino todas las mañanas, yo me levantaría dando gracias a Dios. Me levantaría viendo a la pareja que tengo al lado, a ese que a veces le saca a uno las casillas, sí, al mismo, porque no hay otro, es el mismo hasta que la muerte nos separe. Y no diría: me sacó las casillas, le diría: Señor, gracias porque me acompaña. Y cuando me saca las casillas, puedo llegar y decir: Señor, tengo que sujetar mi carne para dar obras justas. Me enojo, pero no peco, no llego a hacer que el sol se ponga sobre mi enojo. Tengo que trabajar en los hijos, hermanos, en esa relación cuando se ha fracturado, porque hay muchos hogares, hermanos amados, a donde las relaciones han llegado a romperse. ¿Cómo buscamos nosotros reparar esas relaciones? Ese es el lino fino en el que yo me preparo todos los días, en aquellas cosas que cuando vienen a mi vida me hacen pensar si valdrá la pena seguir los caminos del Señor, porque se levantan, pero ahí es donde yo tengo que poner las obras justas, donde tengo que trabajar el lino, donde me tengo que preparar. Entonces, hermanos, claro que damos gracias a Dios por Jesucristo, que nos justificó a través de su sangre. Sin Él ninguno de nosotros hubiera tenido acceso al Padre. Pero hoy en día que ya caminamos en Él, que conocemos que somos creación, que le pertenecemos, es necesario que usted empiece a dejar el viejo hombre a un lado. Empiece a dejar lo que le enseñaron sus padres por tradición. Deje de lado aquellas cosas, hermanos, aquellos hábitos que usted pensó que le funcionaron para sobrevivir, y empiece a retomar y a creer que a través de lo que Dios le dice que haga nuevo, que a través de poner la otra mejilla, que a través de la palabra blanda es que empieza a ver el fruto de Dios en nuestra vida. Porque, hermanos, puede ser que usted y yo como cristianos ya no usemos palabras soeces. Ya yo no me atrevo a decir ese tal por cual o ese, no sé, cualquier palabra vulgar, no la usemos. Pero ¿son nuestras palabras suaves? ¿O son como cuchillos que atraviesan? Porque a veces, hermanos, la forma en que hablamos no tiene que ser vulgar para lastimar. ¿Usted alguna vez se ha sentido lastimado por alguien que no le ha dicho una vulgaridad? Por eso dice que la blanda respuesta opaca la ira o aplaca la ira. Porque una blanda respuesta puede venir a enseñar a nuestras vidas la obra de transformación en justicia. No voy a seguir utilizando, hermanos amados, mi comportamiento. A nosotros nos enseñaron: responda peor de como le respondieron a usted. Golpee más duro si es que le pegaron. Eso fue el hábito del viejo hombre. Y no sé qué otras cosas más le habrá no solo enseñado, uno las aprende solos. Porque como digo yo, hemos sobrevivido y buscamos mecanismos de defensa. Pero hoy en día tenemos a Dios que a través del amor nos defiende de todo, hermanos. Pero creer a ese amor, creer a esa justicia, vestirme, hermanos, es algo que hay que hacerlo a diario. Porque ¿quién de nosotros sabe el día de su muerte? No lo sabemos.
Y aunque Apocalipsis habla de que a esa novia se le ha concedido reunirse, todos sabemos que va a haber un día final de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero también yo puedo llegar a mi día final. Tan simple como caerse en el baño o caerse de una silla. A veces los accidentes del hogar son más mortales que los que se viven en una motocicleta en la calle. Y si no me medí el vestido, si mis acciones justas no me quedaron al ras, ¿cómo me voy a presentar delante del Padre? Entonces, cuando el Señor nos dice, vistámonos con la coraza de justicia, hermanos, nos está diciendo acciones justas en medio de su vida, en medio de mi vida. Que yo pueda pesar, medir mi forma de hablar, mi forma de actuar. Que pueda saber si un gesto está edificando o un gesto está hablando. Porque también no necesariamente se ocupan palabras. A veces reacciones. No sé si alguna vez alguien le ha hecho a usted. No dijo nada, pero sí le habló. ¿Cierto? ¿Y cómo quedó eso en el sentimiento? Si yo no tengo esa acción justa y no me he visto de la coraza, te digo, a la porra usted. ¿O no? Pero si yo me pongo la coraza, me mido mi vestido, mi reacción es justa. Porque tengo el carácter del Señor. Hermano Carlos me levantó la mano. Sí, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Amén. En esto que se está enseñando la semana pasada, se habló de esa coraza que protege los órganos vitales. Y en particular me quedó grabado el corazón. Y bueno, me fui, porque tienen que recordar o tenemos que saber que no siempre soy pastor, no siempre soy profeta, no siempre soy maestro. Cuando me siento ahí, soy oveja. Y estoy recibiendo palabra para que también Dios trabaje en mi vida. Y durante la semana yo le dije al Señor que tenía que proteger en mí, que yo tendría que proteger en mí. Y una madrugada me desperté y viendo el viejo hombre, de cómo se está hablando, que está viciado, y estaba orándole al Señor y se me vino un pasaje bíblico, en realidad dos, y era de Pablo, de una vivencia. Y eso lo encuentran o lo encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 9. Voy a permitirme leer para ustedes dos versículos, a donde dice acá en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pablo vivió una acusación, un señalamiento. Y si él escribió acerca de la coraza, él tenía que estar protegido con ella. Porque cuando lo acusaban, lo estaban acusando y él implantó una defensa porque decía, ¿por qué yo no voy a tener derecho de que venga una hermana conmigo? De que una mujer camine conmigo. Porque yo no voy a tener derecho como Pedro, como otros apóstoles y los hermanos de Jesús que tenían una compañera. Quiere decir que en esa expresión de él, de llevar una hermana, pues podían estarlo acusando de fornicación o de quién sabe qué. Y también decía él, porque dice, yo no voy a poder participar de los alimentos de la mesa, del servicio que yo presto. ¿En qué sentido? En que tal vez le diezmaran o le ofrendaran. Si usted lee todo ese capítulo 9, habla de todo eso. Porque dentro de las acusaciones que uno puede recibir, yo lo veía en mí, pueden haberse levantado a años anteriores el famoso, los pastores se roban los diezmos, y viajó con los diezmos. Y eso uno lo va guardando, porque de alguna manera, sin entenderlo hasta ahora, el carácter de Cristo puede estar en uno, pero lo sufre. Pero no quiere decir que la vieja criatura no quiera tomar control. Y otra de las cosas que el Señor me hizo ver es de la calumnia. Cuando vienen y lo calumnian a uno de algo que uno no hizo como se lo están planteando. Y en el versículo, en el capítulo 15 del Salmo,
hablan que de las cosas que Dios enseña para los que no van a poder habitar en su santo monte es los que calumnian, los que hablan mal de alguien. Y cuando se me vino esa palabra en la madrugada, yo dije, voy a buscar lo que es calumnia. Y dice que es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Y en esto, pues, si yo he sido calumniado o yo he sido señalado como Pablo lo fue de alguna manera, yo dije, ¿tendré el carácter de Jesucristo de acuerdo a la justicia? ¿Tendré la coraza bien puesta en mi corazón? ¿O empiezo a sentir enojo internamente? Se los digo, es como tipo confesión. Enojo, ira o cómo me vengo. ¿Cómo me vengo de la calumnia, de la acusación? Entonces, Pablo, si ustedes leen esa parte cuando dice, contra los que me calumnian, este es mi discurso, y empieza a darles a ellos pacíficamente todo lo que eran los derechos de él como ministro, como hijo de Dios. No vino y voy a orar para que entonces el Señor tire fuego del cielo y los queme a los que me están acusando. No, no hizo eso. Empezó a darles una enseñanza. Y eso me bofeteó, porque se lo digo, hermanos amados, la humanidad, si no está muerto el viejo hombre, con respecto a que levante una calumnia o una acusación, uno puede ser que como recibe el golpe, el impacto, pero ¿qué está produciendo si no estoy bien protegido en mi corazón con la coraza de esa justicia? Va a tocar el corazón, y cuando se toca el corazón es cuando se empiezan a levantar esos malos pensamientos. Porque una de las peores cosas, hermanos, es que vengan terceros, cuartos y quintos a hablar de algo que nunca vieron ni nunca oyeron. Y ahí es uno dice, ¿qué hago para? Y perdónenme la expresión con la mano, ¿verdad? Pero no puede ser así. Porque si de Cristo hablaron mal, Él dijo que iba a botar ese templo y que en 3 días lo levantaba. Lo calumniaron, Él estaba hablando de su templo, de su vida. Botar ese templo y en 3 días yo lo levanto, y lo levantó en 3 días en el día de la resurrección. Entonces quería dejar esto, hermanos, porque en esa parte de ser una oveja también, uno la enseñanza le da. Y ¿qué quiero decir con esto? Que tengo que ponerme esa coraza y amarrármela bien para que no toque esos órganos vitales, porque pienso que vamos a ver más adelante lo que son los dardos del adversario, ¿cierto? Y no me voy a meter ahí. Pero en esa parte, hermanos, tengamos mucho cuidado para que entonces no, si usted oyó de la calumnia, no se vuelva chismoso y no siga pasando algo que usted no conoce y no sabe, porque también le puede herir su corazón. Y ahí es donde todos tenemos que ponernos la coraza de justicia, todos sin excepción. Que Dios me los bendiga. Amén. Y dentro del aporte que hace el hermano, muy importante recordar, los apóstoles mismos le dijeron a Jesús, ¿nos permites orar y pedir que caiga fuego del cielo y que todos estos se quemen? Y el Señor les dijo, ay, 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 vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque Él no vino para traer destrucción, Él vino para salvar. A veces nosotros mismos queremos coger el evangelio para eso. Señor, cáele encima, mándale un… No, hermanos. Y cuando oramos que el Señor le caiga encima a alguien, ¿sabe cómo le cae a Dios? Dándole salvación. Porque esa es la mejor y mayor misericordia que Él puede tener. Entonces, hermanos amados, tenemos que aprender a entender de qué espíritu somos. Somos creados según Dios para buenas obras. Pedirle al Señor que nos ayude a revestirnos de justicia y sobre todo, hermanos amados, de acuerdo a lo que veíamos en Apocalipsis, que usted y yo nos probemos el vestido todos los días. De manera que si el Señor quiso llamarme a las 2 de la tarde, yo sabía que mi ropa estaba preparada. Si me quiso llamar mañana, estaba preparada. Y si quiso venir por todo el mundo al unísono, como en su segunda venida, estamos preparados. Porque ahí es donde tenemos que entender que nuestras acciones son esa justicia, ese lino fino que Él quiere que cada uno de nosotros adquiera. ¿Entendidos hasta aquí con respecto a la justicia? ¿Algún aporte, alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos entonces a entrar a la segunda parte, al siguiente versículo, donde vamos a hablar de lo que viene a ser la próxima elemento, el próximo elemento. Estamos hablando en el libro de Efesios,
Volvamos ahí a Efesios capítulo 6, el versículo 15. Entonces ya estamos viendo la armadura de Dios y hemos visto ceñirnos los lomos con la verdad y vestirnos con la coraza de justicia. El versículo 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y aquí, hermanos, vemos cómo el Señor no nos deja descubierto absolutamente nada. Primero nos habló de los lomos, después de la coraza, y ahora nos habla ¿de qué? De los pies, de los pies. Y nos dice de qué manera tenemos cada uno de nosotros que calzarnos los pies. Recordemos, hermanos, que no estamos hablando de cualquier tipo de zapato. Estamos hablando del calzado de un militar. Estamos hablando del calzado de alguien que va para la guerra. O sea que no podemos pensar en calzarnos los pies con unas sandalias bien bonitas, que nos queden cómodas, que resulte que tengan el brillito para la fiesta. No, hermanos, estamos hablando de que vamos a calzarnos los pies de una manera en que un guerrero se calza normalmente y no el calzado regular para caminar habitualmente. De hecho, empiece a meditar usted. Cuando usted sabe que usted va para un parque, para una montaña, cuando usted va a hacer una caminata donde usted sabe que el camino es rudo, usted se pone los zapatos regulares con los que anda en la casa. Y no va para la guerra. Nos vamos a una caminata bonita, al aire libre. Pero de todas maneras usamos zapatos cómodos por un lado, seguros por otro, que puedan tener buen agarre en la suela para que usted pueda tener esa caminata placentera, porque si no, cuando usted llegue en la noche lo que va a tener son un montón de bombas y mientras va caminando lo que menos hace es disfrutar la caminata por el dolor de pies. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estamos hablando de calzarnos los pies con el apresto del evangelio, porque vamos a estar vestidos como guerreros. Cuando hablamos de calzado, hermanos amados, la palabra calzado del griego, de acuerdo a lo que se usa ahí en el libro de de Efesios, nos dice que es sujetar bajo los pies de uno, ponerse zapatos o sandalias, atar y calzar. Sujetar debajo de los pies. Todos los zapatos, sin excepción, incluyendo las sandalias, quedan debajo del pie. Todos. Porque la función de un zapato es proteger ¿qué? El pie, la planta del pie. Por eso dice ahí que es sujetar bajo los pies de uno. Y cuando estamos hablando de sujetar es hacer que quede amarrado, fijo, firme. Una chancleta como la que usamos nosotros para el diario vivir no nos sirven para este tipo de calzado. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Tiene que ser un zapato que quede fijo, que quede amarrado, que quede sostenido. Para poder entrar a entender esto, vamos a ver primero la reseña histórica. La reseña histórica que nos haga a nosotros entender qué tipo de calzado era. Y en este caso, vamos a entender que los soldados romanos, en particular en esta reseña histórica, usaban sandalias especiales que eran importantes para que se protegieran sus pies de las rocas y tener al mismo tiempo facilidad de movilidad, de manera que ellos pudieran moverse, andar, ir y venir, y sobre todo en aquellas épocas, hermanos, porque en aquellas épocas los soldados no todos tenían caballos. Los que usaban caballos eran ¿quiénes? Los de altito rango. Hago así porque hoy en día uno dice, tienen aquí el rango marcado. En aquel tiempo yo creo que no lo andaban aquí, pero eran de alto rango. Los demás eran soldados ¿de qué? De a pie, de a pie. Por eso hay un pasaje que en el libro de Jeremías nos dice, si ustedes no pueden con los de a pie, ¿cómo van a poder con los de a caballo? Porque era de a pie primero. Y hay que aprender a luchar con los de a pie. Obviamente,
porque cuando vienen los de a caballo vienen con mayor agilidad. Entonces los soldados romanos usaban unas sandalias, vean ahí esas sandalias. Esas sandalias que están ahí le llaman caligas. ¿Por qué caligas? O caligae, que es el singular, porque viene del latín, es el nombre que se le daba a las sandalias romanas, unas caligas, o sea que no eran cualquier sandalia. Vean cómo esa sandalia ahí en particular está forrando desde los dedos gordos hasta los tobillos, ¿ok? Y son sandalias porque, como vamos a ver ahorita que le lea las características, las necesitaban al mismo tiempo que fueran abiertas. Véanlas bien. Tienen una suela gruesa y ahorita vamos a dar una reseña más sobre esas suelas. Pero tenían una punta doblada hacia arriba que cubría los dedos. No son sandalias que pueden tener los dedos expuestos por razones obvias. ¿Cuáles? Guerra. O sea, a usted se le maja una uñita o se le quiebra una uñita y lo matan. Por eso las uñas tenían que estar y los dedos estar bien cubiertos. Además, viene el agarre de los laterales a donde se tallan. Acuérdense en que el cuero tiene la capacidad de moldearse. Entonces, cada soldado se moldeaba su sandalia al pie para que le quedara adecuadamente y no le maltratara. Y la amarraban hasta la parte de los tobillos. Ahí esos cordoncitos que ustedes ven no son cordones de tela, eran cordones de cuero también. Los ven que hay como unos cordones, eran de cuero. O sea, hermanos, que lo primero que hay que hacer cuando usted se pone un zapato de cuero, y en este caso una sandalia, es domarlo. Porque qué duro que es el cuero al principio, ¿cierto o no? Pero después de que el cuero agarró la forma, usted va muerto de risa. ¿Cierto? Entonces, cuando el Señor nos dice a nosotros que nos calcemos, hay que aprender a domar ese zapato. Porque al principio viera cómo chima el evangelio. ¿Por qué nos chima el evangelio al principio? No adulterarás, no fornicarás, no robarás, no codiciarás. Y cuando el evangelio nos empieza a decir qué es lo que no debemos de hacer, ¿cuántos se quieren sacar la sandalia? ¿Verdad? Nos queremos sacar la sandalia, nos aprieta todo el pie. Y eso significa que va a andar con nosotros todo el día, porque es a donde quiera que vayamos. ¿Vieron bien eso? Ok, vamos a ver las características principales de una caliga o de las caligas. El material, cuero resistente. Suela, una suela gruesa. Vean bien esa suela. Una suela gruesa, cosida en varias capas y tachonada con clavos de hierro. Estos se llamaban hobnail, para reforzar y aumentar la tracción. O sea que desde aquel tiempo sabían lo que era necesaria la tracción para sostenerse, porque si no había tracción, se resbalaban. Entonces, les tachonaban, ustedes ven todos esos puntos que están ahí, son clavos que dejaban la cabeza afuera para que eso les diera agarre, para que eso los pudiera amarrar. El diseño, tenían una parte superior con tiras de cuero que envolvían el pie y el tobillo y se sujetaban con hebillas o lazos. ¿Cuál era el propósito? Eran un calzado militar estándar para marchas largas, combate y protección contra el clima y las ampollas. Y gracias a su diseño también era ventilado, porque estamos hablando de que el clima ahí era caliente. Entonces, todo lo pensaron. Inclusive sonido. Y yo no sé cuántos han visto las películas. Hermanos, cuando esos ejércitos marchaban, la tierra temblaba. Literal. Se sentía que venían. Inspiraban temor antes de que los vieran llegar. Solo con el sonido
que hacían en la marcha, porque tenían que ellos saber que sus pies iban adelante a la batalla y el enemigo los escuchaba. Entonces, aún a través de eso infundían temor. Dice que el golpeteo de los clavos sobre el suelo era un sonido característico específicamente de las legiones romanas. O sea, los romanos en particular tenían ese golpeteo con esos clavos que hacían ese sonido estrepitoso. Entonces, hermanos, estamos hablando de que se nos dice a través del libro de Efesios que tenemos que calzarnos los pies con el apresto del evangelio de paz. Tenemos que empezar a tener el contexto, porque puede ser que usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, pero como no hemos agarrado el evangelio, y cuando estamos hablando del evangelio, estamos hablando de lo que es el mensaje de salvación, de lo que viene a ser la parte del buen mensaje, de lo que nos hace tener unidad. No nos ponemos unas sandalias de este tipo, nos cubrimos con unas sandalias bonitas, con unas chancletitas, y pensamos que estamos calzados, y ahí es donde vemos a mucho hijo de Dios caer en la batalla, aunque se dice cristiano, porque no tiene el calzado apropiado, porque no se vistió adecuadamente, porque no llegó a ponerse adecuadamente lo que era necesario. Entendiendo esto, hermanos, nos dice ahí que nosotros tenemos que calzarnos los pies con el apresto. ¿Qué es apresto? ¿Alguien sabe? Preparación. Preparación. La palabra apresto significa preparación. Es prevención. En el diccionario RAE nos lo define como prevención, como disposición, preparándose para algo. Ahora, el Strong nos dice que es preparación. Lo que sí es seguro es que es un opuesto totalmente a lo improvisto. Apresto no significa improvisto. O sea, usted no se puede meter cualquier zapato. Tiene que saber cuál es el zapato del evangelio, la sandalia, cuál es precisamente el caligae que ocupa, para que no pierda la batalla cuando va a enfrentar al enemigo, para que usted pueda ganar esa batalla. Y evangelio dice que es precisamente el buen mensaje, el evangelio como tal. ¿Y qué es el evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Ahora, usted me dice, y lo vamos a ver también, no hoy porque ya el tiempo nos está llegando al límite, pero lo vamos a ver la próxima semana si el Señor nos lo permite. Nosotros hemos pensado siempre, bueno, ponerse los zapatos o las sandalias o calzarse con el apresto del evangelio es que yo vaya y predique. ¿Cierto? Eso es lo que siempre pensamos. Pero pregunto, hermanos, si estamos viendo que el evangelio son las buenas nuevas y el que anda los zapatos puestos es usted para, como soldado, prepararse para la batalla, ¿no es usted el que tiene que tener buenas nuevas en su vida donde quiera que vaya? Porque si usted tiene buenas nuevas en su vida donde quiera que vaya, usted va a ser luz a donde quiera que vaya. No va a tener ni que decir, oiga, Cristo lo ama. Porque usted mismo va a ser un testigo fiel de las buenas nuevas de Dios. Porque si no, si eso no sucede, puede ser que usted vaya y reparta tratados y diga, es que me puse las chancletas.
y fue a repartir tratados. Pero resulta que cuando dejó de repartir tratados y le ven el testimonio, lo que menos es cristiano. Lo que menos presenta es el evangelio. Lo que menos demuestra es ese evangelio de paz que lo hace a uno tener comunión con Dios. Entonces, hermanos, hay que replantearse. Si este calzado es para la guerra, predicar el evangelio es un mandato para todo el mundo, para todo el cristiano. La escritura dijo: ir y predicar el evangelio. Pero no todos usan el apresto del evangelio para tener agarre y aferrarse y no resbalarse con el evangelio de paz cuando está enfrentando la lucha en el camino. ¿Me estoy dando a entender? Una cosa es llevar el mensaje y otra cosa es tener esos clavos que hacen ancla. Y me llamaba mucho la atención porque cuando estaba repasando hoy en la mañana esta enseñanza y veía esto de los clavos, se me venía el pasaje de Eclesiastés. No sé para ustedes si lo recuerdan, 12:11. Este pasaje de Eclesiastés dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Pero dice: y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cuáles son los clavos con los que usted le va a meter a esa suela del evangelio? Las palabras que lo van a sostener en la doctrina de Jesucristo. Para que cuando alegóricamente Satanás le ponga la cáscara de banano, usted tenga bastantes clavos al haber aprendido la palabra, el evangelio, y usted ponga su pie y no se resbale en la cáscara de banano. Por eso el cristiano que dice: es que me resbalé, o es que me eché una canita al aire, o es que, ay, no me di cuenta y me enredé. Póngase bien las sandalias, mi hermano, el apresto del evangelio, y verá que no se va a resbalar nunca. Porque tiene el agarre que necesita en la doctrina, en la palabra, en el evangelio, para no echar reversa y no permitir que Satanás haga daño a su vida. Entonces, hermanos amados, el que nos vistamos correctamente y el que hagamos uso del apresto del evangelio es importantísimo, como lo es también el ponerse los lomos ceñidos y el ponerse la coraza. ¿Alguien me levantó la mano por este lado? ¿No? Buena visión entonces. Bueno, hermanos, lo dejamos aquí, vamos a estar en pie en esta mañana. Quiero saludar a Oscar, es mi cuñado, y a su compañera que en esta mañana nos visitan. Que Dios les bendiga muchísimo, es un placer tenerlos en esta casa y esperamos que la bendición de Dios sea grande sobre ustedes para salvación también. Amén. Bendito el Señor. Vamos a estar orando en esta mañana, hermanos amados, poniendo esta enseñanza delante del Señor, pidiéndole al Señor que nos agarre y nos afirme. ¿Cuántos nos vamos a ir a medir el vestido de boda todos los días? Todos los días, tallémonoslo, hermano, todos los días, con esa justicia de Dios, con lino fino, para que resplandezca como Dios quiere. Amén. Y sigamos orando al Señor para aprender cómo amarrarnos esos zapatos, esas sandalias también. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. El consejo de tu Espíritu viene para salvación en medio de tu pueblo. Tú eres, Señor, el dador de todo bien a cada una de nuestras vidas, Padre. Nos has dejado equipados, Señor, nada se te ha quedado exento, Padre, para que no resbalemos de tus caminos, Señor. Que tu pueblo en esta mañana pueda entender lo importante que es aprender tu palabra, Señor, porque a través de ella nos aseguramos una amplia entrada al reino de los cielos. Porque podemos estar seguros que viviendo tu palabra, Señor, tú nos sostienes hasta el día en que nos recibas, Señor, para celebrar contigo esas bodas, amado Rey. Padre, que en esta mañana tu Espíritu nos guarde también. Te doy gracias por las visitas que nos acompañan, Señor, porque tu fidelidad es grande sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, por cada familia representada en este lugar. Guárdanos de todo peligro, guarda a los niños, guarda a los jóvenes, Señor, y que tu iglesia siga victoriosa en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados.